y es una alegría volver a esta casa que la sentimos como la nuestra. Somos siempre muy bien recibidos y muy bien tratadas y recibidas aquí. La verdad, Armando, cuando has comentado que está aquí la Sangha de Madrid, es para mí una enorme alegría. Cuando tienes una comunidad en la que puedes practicar y sentirte apoyada, animada, te sientes mucho más feliz, mucho más alegre, y nada más hoy vernos es la alegría lo que hay aquí, y la alegría es un paso a la felicidad. Estamos muy muy felices de habernos podido encontrar, aunque nos encontramos para practicar a través de las tecnologías. Sin duda el encuentro de hoy es muy especial para todos y para todas. Me gustaría que empezáramos como solemos empezar nuestras prácticas, con 3 sonidos de la campana. Nuestra hermana Clara va a invitar esta preciosa campana que nos va a llevar a encontrar la paz interior y a encontrarnos con nuestro cuerpo. Cuando escuchemos la campana, empezaremos con una meditación guiada. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al expirar, soy consciente de que estoy expirando. Inspirando, expirando. Al inspirar, sigo todo el recorrido de mi inspiración, desde el principio en su nacimiento hasta el final. Cuando expires, sigue todo el recorrido de tu expiración, desde el principio hasta el final, siguiendo el recorrido de mi inspiración, siguiendo todo el recorrido de mi expiración. Inspirando, siento mi cuerpo
su volumen en el espacio, sus sensaciones. Y al expirar, soy consciente de que tengo este cuerpo. Sintiendo el cuerpo, consciente de mi cuerpo. Al inspirar, relajo mi cuerpo y al expirar, suelto las tensiones de mi cuerpo. Relajo mi cuerpo y suelto las tensiones. Al inspirar, genero alegría en mí. Al expirar, toco la alegría en mí. Alegría en mí, tocando la alegría. Al inspirar, invoco la felicidad en mí. Al expirar, toco la felicidad en mí. Sintiendo la felicidad en mí, tocando mi felicidad.
Muchas gracias, Clara. Queridas amigas y amigos, respirando así, podemos tocar la paz y la felicidad. Precisamente vivimos unos momentos en que observar que podemos respirar es una gran alegría. Podemos respirar y cuando respiramos conscientemente sabemos que estamos vivos y vivas. La respiración consciente nos da esa visión profunda, saber que estamos vivos y que estamos vivas, que tenemos pulmones y que si estamos vivos y estamos vivas, todo es posible. Esta meditación que hemos hecho sigue los 6 primeros ejercicios del Sutra de la Respiración Consciente y nos invita hasta el 6.º ejercicio a ir entrando en la energía de la plena consciencia para poco a poco llevarnos a poder generar esa emoción y ese sentimiento de alegría y de felicidad que ya tenemos en nosotros. El segundo ejercicio que hemos hecho de seguir la respiración nos invita a concentrarnos y a tomar contacto con nuestro cuerpo. Cuando seguimos la respiración, desde el principio al final, mantenemos la atención en nuestro cuerpo. Sentimos nuestra nariz, nuestra garganta, los pulmones. Cuando observas esa concentración en ti y observas tu cuerpo, sabes que tienes un cuerpo y muchas veces no somos conscientes de que estamos habitando este cuerpo. Cuando estás consciente y sabes que tienes tu cuerpo, te sientes viva, te sientes vivo. ¿Cuántas horas puedes pasarte en el ordenador o incluso conduciendo y no darte cuenta que tenías un cuerpo? Cuando eres consciente que tienes un cuerpo, sabes que lo tienes en este momento presente. Y es aquí y ahora, en este momento presente, donde podemos darnos cuenta de que existen condiciones para la felicidad dentro de nosotros y alrededor. Cuando nos instalamos en el momento presente con la respiración, podemos tocarlos, tocar esas condiciones de la felicidad que ya existen. Dejarnos liberarnos del pasado y del futuro. En el tercer ejercicio, cuando conectamos con nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que tenemos un cuerpo aquí que contiene muchas más cosas que podemos imaginar a veces y ser conscientes de ella. Contiene a nuestro padre y a nuestra madre, a todos nuestros ancestros. Contiene a la luz del sol, contiene al cosmos, a la tierra, al agua, a las estrellas. Cuando conectas con esta visión de tu cuerpo, también puedes conectar con la felicidad. En el cuarto ejercicio se nos invita a observar nuestro cuerpo y soltar las tensiones. El hecho mismo de llegar al cuarto ejercicio ya hemos ido conectando con la libertad. Hemos ido soltando
la tensión y las presiones y las preocupaciones del pasado. Hemos ido liberándonos de los proyectos del futuro, de la ansiedad. Observar tu cuerpo, relajar las tensiones ya es suficiente condición para tocar la felicidad. Porque no solo la liberas de tu cuerpo, la liberas también de tu mente. Las tensiones del cuerpo están también en la mente. En la medida en que nos apoyamos en nuestra respiración consciente, la observamos, nos apoyamos en el recorrido de la respiración en nuestro cuerpo, se produce una interconexión entre la respiración y la consciencia, de manera que se retroalimentan y la calidad de tu respiración mejora. Cuando mejora la calidad de tu respiración, te vas sanando, porque esa mejoría la sienten tus células. Tus células se van relajando, se van liberando. Y cuando sientes esa liberación, cuando sientes esas condiciones para la felicidad, sabes que puedes invocar a la alegría en ti. La alegría ya está en ti, es una semilla que está en ti, pero tenemos que aprender a regarla para que crezca. Y sabemos que en cualquier momento la podemos invocar. Cuando la invocamos con la meditación, con esta palabra clave de decir invoco mi alegría, mi felicidad, es como si estuviéramos directamente llamando a esa semilla para que florezca en nuestra conciencia y aparece. Igualmente con la felicidad. La alegría y la felicidad son dos estados que son diferentes. La alegría tiene una parte emocional de excitación. Pues se pone siempre el ejemplo de que la alegría es como cuando tienes sed y sabes que estás a punto de llegar a un lugar en el que vas a poder beber agua. Y tienes esta excitación, esta alegría de saber que la vas a poder recibir. Cuando bebes el vaso de agua es cuando llega la felicidad. Y tiene un componente de paz. Estás tranquila, tranquilo. Cuando hemos hecho esta meditación, os veía y estábamos todos y todas tranquilos, en paz, en esta sala. Y sé que con esas condiciones se puede tocar la felicidad, porque está hecha de paz. Escuchar el sonido de la campana. Todos y todas las que estamos aquí, creo que puedo asegurar que aspiramos a tener una vida feliz, a que las personas que tenemos a nuestro alrededor y los seres que queremos también estén felices, estén bien y queremos también que sufran lo menos posible. Es una aspiración que tenemos todos y todas los que estamos aquí. Pero no sabemos muy bien por qué, tal vez porque hay muchas razones, se nos olvida muy a menudo. Esta aspiración se nos olvida y empezamos a luchar con las condiciones externas. Nos separamos de la aspiración y conectamos con el sufrimiento. Igualmente, todos y todas las que estamos aquí
también las personas que nos están siguiendo online, hemos sufrido alguna vez en la vida. Y también nuestros seres queridos, no importa si eres un niño, un adolescente o una persona mayor. Todos y todas hemos sufrido en alguna ocasión. A veces hemos sufrido por grandes situaciones, como puede ser el caso de la pandemia, que nos hace sufrir las hambrunas, las guerras, la violencia, la explotación, nos hacen sufrir a todos y todas, pero a veces también sufrimos porque ha cambiado el tiempo. Sufrimos por cosas también pequeñas. Tenés programado un viaje, o bueno, ahora viajes menos, pero tenés programado alguna actividad y ha cambiado el tiempo o ha cambiado la estación y hemos cogido frío y nos hemos enfermado y sufrimos por el dolor, por la fiebre. Todos y todas sufrimos. Y cuando sufrimos por grandes o pequeñas cosas, a veces estamos sobrecargados de sufrimiento y queremos huir. Nos gustaría huir y buscar un lugar, un paraíso en el que no hubiera ningún tipo de sufrimiento. Otras veces huimos escondiéndonos tras el consumo, el alcohol, las drogas o el sexo, que inicialmente nos parece que nos sacan del sufrimiento, pero destruyen nuestra mente o nos destruyen a nosotros mismos, a nosotras mismas. Ahí hizo una caligrafía que siempre me inspiró mucho, que dice: la salida está dentro. Y él, cuando explica, dibuja siempre en la pizarra un círculo con una flecha hacia adentro, indicando que la salida al sufrimiento está dentro. El sufrimiento y la felicidad no dependen de las cosas externas. El sufrimiento y la felicidad dependen de nuestro interior, de cómo está nuestro interior. Hay situaciones de gran sufrimiento que distintas personas la viven de distinta manera, ¿verdad? Según cómo la atravieses, así vas a estar. ¿Por qué hablo del sufrimiento si estamos hablando de la felicidad? Porque el sufrimiento y la felicidad son dos caras de la misma hoja, de la misma página. Interson una con la otra, tienen una relación orgánica. El sufrimiento es el compost que va a hacer crecer la felicidad. Y lo vais a ver muy claro cuando no puedes ver, de pronto sufres y te das cuenta de lo valioso que es tener unos ojos. ¿Cómo podemos valorar que tenemos unos ojos si no somos conscientes del sufrimiento de perderlos también? Es como si el sufrimiento fuera una pizarra blanca sobre la que podemos escribir la felicidad para ver el contraste. Necesitamos la sombra para poder saber qué es la luz. Y el sufrimiento se relaciona con la felicidad de esa manera orgánica. Y os voy a poner unos ejemplos, que voy a poner además de ejemplo a hermanos y hermanas que están en la sala. Espero que no se molesten. Pero cuando conocemos el sufrimiento de los demás y el nuestro, nace una gran compasión en nuestro corazón. Cuando ves que alguien está sufriendo, te dan
te nace una necesidad de ser activo para mejorar, para ayudar, porque tú también sufres con ese sufrimiento, está interrelacionado, interés con el sufrimiento de los demás. Y no nos da miedo, a pesar de que cuando vayamos a ayudar a alguien podamos sufrir. Como voy a poner ejemplos de otras personas, voy a empezar con uno mío para que no se sientan mal. Durante mucho tiempo yo he trabajado con mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Unas veces diseñando recursos, otras veces trabajando con ellas. También otras personas que están aquí, como Consuelo o Mónica, lo han hecho. María también conoce este tema bien. Y cuando entras en contacto con ese sufrimiento, tú sientes ese sufrimiento. Incluso puedes sentir peligro. Yo en alguna ocasión, yo no soy nada aventurera, no me gusta el riesgo, pero en alguna ocasión he tenido un riesgo con ello, porque al proteger a mujeres víctimas de violencia, sus agresores han venido a buscarme. Y sé que eso es un sufrimiento, pero lo volvería a hacer, porque cuando comparto con ellas y conozco su sufrimiento y las escucho, sé que también ellas necesitan esa vía, también necesitan que se riegue en ellas la alegría, que la tienen, pero la necesitan. Necesitan apoyo, compasión, necesitan sentir confianza. Y cuando yo las veo crecer me siento muy feliz. Luego de ese sufrimiento nace una gran felicidad en mí, porque veo que ellas también mejoran y son felices. Por ejemplo, está aquí mi hermano Carlos, que trabaja como veterinario con animales, que también está en contacto con el sufrimiento de otros seres, como son los animales. Y cuando él habla de proteger a los animales, de cuidarlos, como él lo hace, yo veo la felicidad en su mirada, porque veo su compromiso, su compasión con todos los seres. Y le veo a él feliz y a mí me hace feliz también. De ese sufrimiento también podemos aprender para cuidando a otros, comprendiéndolos a otros, podemos ayudarles y ser más felices. También mi hermana Nieves, que ella trabaja con personas con mucho sufrimiento como psiquiatra, muchas horas escuchando el sufrimiento, y cuando a través de su escucha, de su apoyo profesional, hace que estas personas mejoren, ella se siente muy feliz y yo se lo veo en su mirada y veo cómo ese contacto con el sufrimiento también es una vía para la felicidad. Porque al fin y al cabo, la felicidad de los demás está relacionada con la propia. Hay como nivel de la felicidad propia y la de los demás, pero es una felicidad. Estamos unidos y unidas en esa felicidad. Por eso, cuando respiramos conscientemente, cuando caminamos, cuando nos sentimos en paz, podemos tocar esas semillas dentro de nosotros porque ya las tenemos. No hace falta buscar nada externo. Ya tenemos las condiciones y la semilla dentro. Pero el sufrimiento, como hemos visto, existe. Y diréis, claro, Concha, pero el sufrimiento existe. Sí, esa es la primera noble verdad. El sufrimiento existe. ¿Y de qué manera? El sufrimiento existe tanto igual que la felicidad, de manera individual y colectiva. Cuando ayer, parece que fue ayer o antes de ayer, vi un vídeo de la organización Open Arms, que son unos bodhisattvas que salvan a la gente del mar, a los refugiados. Y me llegó vi un vídeo de un rescate de hace pocos días
de una barcaza en el que sacaban a un niño de 6 años del mar, que lo reanimaban y el niño empezó a vomitar agua, pero enseguida se levantó llorando, buscando a su mamá, y buscaba la mirada de su padre. La encontró y le dijo: papá, ¿dónde está mamá? Y el padre dijo: no lo sé. La mamá se había ahogado en el mar. Pero en ese vídeo también hay un grito de fondo de una madre que no se la entiende porque habla en su idioma, por supuesto, pero se nota el sufrimiento, la desesperación. Y explican que es una mamá que ha perdido su bebé en el mar, desesperada. Tenemos que entrar en contacto también con ese sufrimiento colectivo, porque ese sufrimiento es de la humanidad, para desarrollar nuestra compasión, para ayudar, ponernos en marcha, para tomar conciencia de qué ha traído toda esa situación. Son muchos los ejemplos de sufrimientos colectivos. El medio ambiente podría ser otro también. Me detendré un poquito más adelante con el medio ambiente. Ahora vamos a hablar de los entrenamientos. El sufrimiento colectivo nos ayuda a relativizar nuestro sufrimiento individual. Cuando yo he visto este vídeo ayer, os puedo decir que he sentido que mi sufrimiento por cosas pequeñas no era nada, porque eso es un gran sufrimiento. Sin embargo, estamos en nuestro pequeño sufrimiento, todos los días en nuestro pequeño sufrimiento, en un pequeño malestar que me produce una separación, pero esa suma de los pequeños sufrimientos generan los grandes sufrimientos de la humanidad. Por eso, cuando tengamos un pequeño sufrimiento, tenemos que mirarlo. No podemos mirar a otro lado, hay que mirarlo para ver qué está pasando, por qué tenemos ese pequeño sufrimiento. Tenemos que ser capaces de observarlo, de abrazarlo, de escucharlo. Una de las cuestiones que nos trae el sufrimiento y un camino también para poder trabajar con él y transformarlo es la segunda noble verdad, que el sufrimiento tiene causas y orígenes. Si el sufrimiento tiene causas y orígenes, yo puedo ir a mirar cuáles son las causas y los orígenes de mi sufrimiento. Por ejemplo, voy a seguir con el medio ambiente, porque es una gran preocupación el deterioro de la tierra al que hemos llegado. Y cuando miramos esa situación que produce un gran sufrimiento a la humanidad, porque está provocando catástrofes de cambio climático, porque está llevando grandes sequías, porque está produciendo la desaparición de muchas especies, porque nos perjudica la salud por la contaminación, etc. A veces miramos como es un problema de otros. ¿Cuál es la causa de esta situación de la tierra? Podemos decir que la avaricia, la codicia, la ignorancia, pero a veces pensamos que es la de otros, la codicia o la ignorancia de otros. Pero realmente para entender las causas y el origen del sufrimiento hay que mirar dentro de uno, porque esa avaricia y esa ignorancia también la tenemos dentro. Y nosotros y nosotras, cuando no somos conscientes, estamos aumentando las causas
el origen de ese sufrimiento. Por eso es importante que ese gran sufrimiento empecemos a trabajarlo por nosotros mismos y nosotras mismas. Si tú no trabajas tu sufrimiento, no sabes por qué sufres, no te escuchas, no puedes ayudar a otros y a otras. Tenemos que trabajar desde nosotras mismas ese sufrimiento para poder comprenderlo. A nivel individual, esas causas de sufrimiento lo vais a ver muy fácil porque basta con que te pongas en algún momento que has sentido que alguien te lastima por algo. Alguien te ha lastimado, te sientes herida, herido, puede ser mucho o poco, pero lo primero que te viene es actuar, decirlo, hacer saber el daño que te han hecho. Además, si puede ser que la otra persona reconozca que te lo ha hecho mal, y si no lo reconoce, lo haré saber al resto del mundo para que sepan que he sido víctima de alguien que lo ha hecho mal, para que eso sea reconocido y de esta manera yo me sienta, no sé cómo. Pero esto es un comportamiento individual que cuando se suma por muchas personas es un conflicto de una comunidad o de una familia que puede generar rupturas, separaciones importantes. Cuando es de una nación, puede ser que te echen de tu país y tengas que venir en una barcaza y perder a tu hijo en el camino. Cuando respiramos o caminamos en plena conciencia, generamos esa energía que nos facilita ver qué hay dentro de nosotros, qué hay dentro de nosotras, qué hay dentro de mí. Entonces, cuando alguien me vaya a herir, puedo ver qué formación mental están haciendo en mí. Puedo ver que surge la ira, la frustración, la decepción, y sé cómo actúa en mí. Y sé cómo actúa en mí, sé que me puede hacer sufrir y que si yo actúo desde ahí también voy a hacer sufrir a otros. Entonces tengo el rumbo del sufrimiento porque con la plena conciencia puedo decidir que esa emoción no va a seguir floreciendo, que se va a quedar en la conciencia. Respiro, la calmo, me tomaré el tiempo que necesite para actuar desde otro lugar. La tercera noble verdad es una buena noticia. Hay fin, hay un cese del sufrimiento. Cuando el sufrimiento cesa, hay felicidad. Y la cuarta es la felicidad, el camino y la realización. Luego podemos llegar a transformar ese sufrimiento y a no alimentarlo. Cuando transformamos el sufrimiento y va minorando, vamos dejando más espacio, más libertad. Empezamos a comprender todo eso que origina el sufrimiento. Empezamos a comprender el sufrimiento de los demás. Y vamos teniendo más espacio para la felicidad, para la alegría, para el amor. La cuarta noble verdad, el camino, nos marca un sendero
un sendero que recorrer balizado para poder llegar a la realización. Es un precioso sendero que nos muestra el camino a seguir para ser felices, para transformar el sufrimiento. Vamos a hablar un poquito de este camino, pero vamos antes a escuchar un sonido de la campana. Este noble camino empieza con la visión correcta. Un día, Sariputra, que era un monje hermano mayor en la sangha del Buda, y era un monje con una gran sabiduría, y los monjes más jóvenes siempre en los sutras le preguntan muchas cosas, ¿no? Y los monjes le preguntaron un día: Sariputra, ¿qué es la visión correcta? Y Sariputra respondió: entender las raíces de lo sano y de lo insano. Pero estos monjes de la sangha del Buda eran muy inquietos y muy buenos practicantes, querían conocer más. Entonces le dijeron: ¿pero y qué entendemos por lo sano, lo insano? Y entonces dijo: no matar, no robar, no tener una conducta sexual irresponsable, consumo correcto y una comunicación correcta. Como veis, son unos grandes valores. Unos valores que comparten prácticamente todas las religiones. El hinduismo, el budismo, el cristianismo, muchos caminos espirituales comparten estos valores. Son valores probablemente de antes del Buda. Probablemente son valores que vienen con la humanidad. Y son muy importantes porque nos muestran el camino. Y lo que es importante también de estas palabras de Sariputra es que dice entender, comprender qué es lo sano y lo insano, comprender por qué nos produce o qué nos produce el sufrimiento. Como practicantes que somos, nuestra práctica no es solo la meditación. La meditación es una parte de la práctica. Hay otra parte que es la ética, mantener una ética, unos valores como humanidad. Es importante mantener esa ética para ser felices. Y en nuestra tradición tenemos la suerte de tener un gran maestro, el maestro Thich Nhat Hanh, que es un maestro, un precioso maestro que nos ha regalado a la humanidad una visión de estos valores. Unos que él ha denominado los 5 entrenamientos de la plena consciencia. Estos entrenamientos
no son budistas. Cualquiera podría abrazarlos cuando los lee. Son la respuesta al sufrimiento de la humanidad. No son dogmáticos, porque no nos dice qué está bien y qué está mal. No pone una línea que dice esto está bien o esto está mal. Son unos entrenamientos que nos muestran el sufrimiento. Todos empiezan conscientes del sufrimiento que origina tal cosa. Me determino a hacer determinada cosa. Y en todos los entrenamientos empiezan así, los 5 entrenamientos. Los 5 entrenamientos los tenéis, he traído unos libritos y ahí podéis tener los entrenamientos. También pues les dejaré a Armando un enlace para que las personas que están siguiendo en YouTube puedan después buscarlo ahí para podérselo descargar también de la página web de nuestra comunidad. Entonces, estos 5 entrenamientos, que son unos valores universales, son un tipo de práctica que nos lleva a la felicidad. Y como voy un poquito mal de tiempo, voy a ir más rápida para pasar por ellos y presentároslo, presentar al menos las cuestiones más relevantes de cada uno de ellos. El primer entrenamiento es la reverencia a la vida. ¿Cuánto valor tiene la vida? ¿Qué sufrimiento causa atentar contra la vida? La vida es tan valiosa que lo vemos en la pandemia. Es increíble el valor que le damos a la vida y cuando hay que salvar a las personas que están enfermas con el COVID en los hospitales, los médicos y enfermeras no paran el tiempo que haga falta para salvar esas vidas. Hemos estado encerrados en nuestras casas para evitar tener que poner a los sanitarios y sanitarias en la situación de tener, sino que decidir a quién salva la vida. No es una decisión que no queremos tener nadie. Es muy difícil decidir en relación a la vida. También lo sabe bien Carlos con el cuidado de los animales. Proteger la vida de las personas, pero también la vida de los animales, de las plantas, de los minerales. La vida es un gran valor. Y cuando la vida está protegida nos sentimos felices. Es un camino a la felicidad. El segundo entrenamiento nos habla de la verdadera felicidad y empieza consciente del sufrimiento causado por la explotación, por la injusticia social, por el robo y por la opresión. Me comprometo a practicar la generosidad, la explotación. Millones de personas en el mundo son explotadas. Mujeres y niñas y niños que son explotados como tráfico para la explotación sexual, como un comercio. La explotación del trabajo infantil. La esclavitud, todavía existe la esclavitud. Pero también explotamos los recursos, hasta más no poder. Han desaparecido, están en riesgo de extinción en este momento 5.200 especies en el mundo. 34% de animales vertebrados, 34% de mamíferos y anfibios.
los peces en un 30%, las aves en un 11%. Bueno, así podría seguir, 5.200 especies en peligro de extinción por nuestra forma de vida. Y además hay un número incalculable de seres invertebrados que no se pueden calcular, que cuando desaparecen generan una desaparición de especies en cascadas, porque bien polinizan, porque son el alimento de otras especies, etc. Hemos llevado la sobreexplotación al máximo, pero también hemos acumulado demasiado. El 1% de la población tiene el mismo patrimonio que el otro 99% de la población del mundo. Solo el 1% tiene lo mismo que todo el resto del mundo. Y esa brecha, desde el 2008, que empezó la crisis anterior, no ha parado de crecer, sigue aumentando. Pero seguimos metidos en ese sistema de explotación, de acumulación. Nuestro maestro Tai tiene otra caligrafía que dice: tienes suficiente. Tenemos suficiente de todo, pero queremos más y queremos más y más y seguimos explotando al planeta, a las personas. Por eso este entrenamiento nos invita a ser generosos, a observar que ya tenemos suficiente, que no necesitamos más. Bueno, por no entretenerme más, porque también había notado las explotaciones ganaderas, etcétera, pero voy a dejarlo aquí. El tercer entrenamiento es el verdadero amor. Consciente del sufrimiento causado por una conducta sexual inapropiada e irresponsable. Las conductas sexuales inadecuadas, ahora en los entrenamientos actuales dicen inadecuadas, irresponsables, se decía en la versión anterior, porque se van adaptando. Cuando amamos de verdad, no hacemos sufrir a la otra persona. Si haces sufrir a tu pareja, no estás amando. Si tú sufres en tu relación con tu pareja, no estás amando. El amor es felicidad, es alegría. Las relaciones pueden hacernos sufrir mucho, pero hay un amor verdadero y es al que nos invita este entrenamiento. Cuando consigues que en tu relación surja la felicidad, surja el acompañamiento y la transformación del sufrimiento de la persona a la que quieres, cuando el problema que haya en tu pareja o en tu familia o con tu amiga o con tu amigo no sea un problema del otro, sino sea un problema de los dos, cuando no haya fronteras entre los dos, estaremos encontrando un verdadero amor. Y es a lo que nos invita este entrenamiento, a evitar el abuso en las relaciones, a evitar el abuso a los niños, el abuso sexual. Y también, ¿por qué no?, evitar la violencia hacia las mujeres en las familias, que también es una situación de riesgo importante. Cuando amas, no haces sufrir. El cuarto entrenamiento es el habla amorosa y la escucha profunda. Y empieza así: consciente del sufrimiento causado por la palabra irreflexiva y por la falta de habilidad para escuchar a los demás, me comprometo a cultivar un habla amorosa y una escucha compasiva. ¿Cuánto se necesita de esto, verdad? La palabra puede generar mucho sufrimiento. La palabra irresponsable, irreflexiva,
puede generar mucho sufrimiento. La falta de escucha. En los conflictos, cuando hay conflictos, muchas veces, si habéis estado en alguna mediación, te das cuenta que aunque parece que hay dos personas o dos partes que se están escuchando, en realidad hay una predisposición, un prejuicio de lo que ya la otra persona está pensando. No hay escucha de verdad. Tal vez una de las cosas que más echo de menos debido a las medidas de seguridad de la pandemia es poder mirar a los ojos a las personas que amo, que no puedo ver porque no es lo mismo por la pantalla del Zoom, ¿no? Y si veo a Iñaki y puedo cogerle incluso de sus manos, yo sé, aunque tuviéramos cualquier diferencia, que él es un ser humano igual que yo y que como es como yo sé que yo sufro, entonces sé que él también sufre como persona y entonces genero esa empatía, esa comunicación que me permite escucharlo, escuchar su sufrimiento y que a él le permite escuchar el mío. Y también él puede cogerme de las manos y sentir que yo soy una persona que me gusta ser feliz y que quiero ser feliz. Si fueran así, todas las negociaciones en el mundo serían muy diferentes. Si pudiéramos conectar con esta humanidad común que es lo que nos une. Porque no hay razas en el mundo, hay una raza única, la raza de la humanidad. Es una única familia, la familia de la humanidad. Y el último entrenamiento, el quinto entrenamiento con el que ya voy a terminar, es el entrenamiento sobre el consumo. En el budismo se dice que aquello que alimentas crece. Entonces el consumo responsable nos invita a elegir qué queremos consumir para alimentar la felicidad o el sufrimiento. Porque según lo que tú alimentes, eso va a crecer. Y hay 4 tipos de alimentos. Los alimentos comestibles, que esto está muy claro. Según lo que tú comes, así te vas a sentir. A veces somos inconscientes en lo que comemos. Podemos elegir qué alimentos comer y cuando elegimos los alimentos también podemos elegir qué tipo de sufrimiento generamos con ese sufrimiento, con este consumo. Puedes consumir productos con muchos envases de plástico. Sabes que estás generando una dificultad al medio ambiente. Si tienes un consumo muy alto de carne, sabes que estás generando un sufrimiento a los animales. La alimentación, los alimentos comestibles, las bebidas, es un tipo de alimento que puede generar sufrimiento. El alcohol puede generar sufrimiento, porque como decíamos antes, lo puedes tomar para esconderte de un sufrimiento y a lo mejor te alegras al principio cuando lo has tomado, pero vas a acabar ahogándote en el alcohol. Otro sufrimiento son otro alimento, el segundo alimento son las impresiones sensoriales, lo que vemos, lo que escuchamos. Bueno, sí, hay veces que determinados programas de televisión o las redes sociales, etcétera, si estuvieras todo el día viendo esto, tendrías una auténtica intoxicación de información. Pero también lo que tú ves, a dónde vas, lo que oyes, te está haciendo más feliz o sufrir más. Es muy diferente elegir leer un libro que te genere paz, bienestar, o elegir hacer una meditación, que elegir a lo mejor estar viendo un programa en el que hay mucha agresividad, o dedicar ese tiempo a un juego bélico o a una película que te genera ansiedad y gran sufrimiento. Tenemos en nuestras manos alimentar nuestra felicidad o nuestro sufrimiento. Si tienes una tendencia a la tristeza
Y a la depresión, tú puedes elegir si la quieres alimentar o no con este tipo de alimentos, con lo que ves, con lo que oyes. Las conversaciones son un alimento. Estar en situaciones de conflicto es un alimento. Estar en conflicto permanente con otra persona te está alimentando, te está haciendo sufrir lo que estás oyendo. Otro alimento es la abolición. Nuestra aspiración profunda es muy diferente que tu aspiración profunda sea cuidar la tierra a que tu aspiración sea acumular más poder, más dinero, sin importarte lo demás. Porque es un alimento, te hace ir en una dirección o en otra, te hace ser más o menos feliz. Si tu aspiración es tener fama, tener poder, si tu aspiración es tener muchos likes en las redes sociales, a lo mejor te va a generar sufrimiento porque estás todo el tiempo buscando esto. Es muy diferente tener como aspiración un camino espiritual, por ejemplo, o un camino del arte, o de la investigación, o de la ciencia. Y el último, o el cuarto alimento es la conciencia. Y yo para cerrar, me voy a centrar en la conciencia colectiva, porque estáis aquí muchos y muchas hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Cuando vino Tai a Madrid, le preguntó a alguien, Tai, ¿qué podemos hacer en una situación de familia con un niño que vive una situación de violencia? Y Tai fue muy claro, ¿no? Dijo, hay que sacar al niño de ese entorno de violencia. Hay que salir del entorno en el que hay mucha violencia, en el barrio, en la ciudad, donde esté, para que ese niño se pueda sanar, para que esa familia se pueda sanar. Y cuando se sanen, podrán ir a ayudar a otros a sanarse. Pero los entornos en los que estamos también nos influyen en nuestra felicidad y nuestro sufrimiento. Por eso, en nuestra comunidad invitamos siempre a poder encontrarnos, juntarnos y practicar juntos, porque el hecho de estar con hermanos y hermanas que buscan la felicidad, que practican la plena consciencia, que tienen un estado de calma interior, de profundidad interior, te hace sentirte bien. Solamente con respirar, como hemos empezado, ya estás presente aquí para ti, para los demás. Estamos presentes y en nuestra comunidad se practica esa hermandad. Y estamos muy, muy felices de poder decirlo cuando practicas todos estos entrenamientos tú sola, tú solo, es difícil. Tai pone un ejemplo muy claro. Cuando eres una gota sola, te evaporas. Pero cuando vamos como una comunidad, vamos como un río, no hay obstáculo. Si hay un obstáculo en la práctica, mis hermanos y hermanas me van a apoyar. Solamente verlos, sentirlos, me va a hacer sentirme bien. Voy a tener un espacio en el que me voy a sentir escuchado, escuchada. Nuestra comunidad tiene más de 70 grupos de práctica por todo el país. Y a mí me gusta pensar que son espacios donde tomamos refugio, porque en la vida y sufrimiento buscamos un lugar donde refugiarnos del sufrimiento y donde poder transformarlos. Y las sangas son ese refugio en el que poder estar, en el que poder transformar el sufrimiento. Es un regalo que me parece muy valioso que nos hizo Tai, el favorecer estos encuentros, estos grupos de práctica para poder crecer juntos y juntas, en las que todos y todas somos iguales. Somos todos y todas gotas de ese río, hojas del mismo árbol, de un precioso árbol. Todos y todos somos las olas del mismo mar.
Y bueno, para terminar, aparte de agradeceros vuestra atención, pues me gustaría leer una frase de Tai y recomendaros un libro para que podáis profundizar en los entrenamientos, que es los entrenamientos de la plena consciencia, que son esta ética global que nos muestra una senda hacia la felicidad. Se llama Vivir el Budismo y es un libro en el que Tai comenta los entrenamientos y luego hay bastantes autores como Jack Canfield o Stephen Batchelor, etcétera, etcétera, que comentan también los entrenamientos de Thich Nhat Hanh. Dice Tai: las 5 prácticas de la plena consciencia y las 3 joyas tienen sus equivalentes en todas las tradiciones espirituales. Provienen de nuestro interior profundo y practicarlas nos ayuda a arraigarnos más en nuestra propia tradición. Después de haber estudiado los 5 entrenamientos de la plena consciencia y las 3 joyas, espero que vuelvas a tu propia tradición e ilumines las joyas que contiene. Los 5 entrenamientos de la plena consciencia son la medicina de nuestra época. Te animo a practicarlas tal como se presentan aquí o como se enseñen en tu propia tradición. Muchas gracias. Vamos a escuchar 3 sonidos de la campana. Bueno, pues darte las gracias, Concha, por compartir tu corazón con todos nosotros. ¿Te has sentido bien? Sí. Sí. Muy bien. ¿En familia? Mi familia, en casa. Eso es lo importante. Al fin y al cabo, la vida es tan simple, es sentirnos en familia, finalmente. Bien, pues tenemos solo 10 minutos, porque a las 8:30 somos muy puntuales y terminamos. Entonces, si alguna persona tiene algún comentario o pregunta, yo os pediría que fuera muy breve, teniendo en cuenta que está siendo transmitido por YouTube y por tanto las personas por YouTube no van a escuchar vuestra pregunta. Por esa razón tiene que ser muy breve, de forma que Concha la pueda repetir para que así la gente la comprenda, la entienda, ¿sí? Entonces, si tenéis algún comentario, alguna cosita que podáis decir. Tampoco es necesario, pero bueno. Bueno, si queréis puedo abrir un poquito porque claro, estabas hablando de felicidad y sufrimiento y un poco la línea entre los dos que es conciencia, ¿no? Entonces, a veces el problema es, claro,
si vives con una conciencia bastante limitada, pues, o limitada o pequeña, pues es un sufrimiento, una felicidad también pequeña. Cuando intentas hacer el bien en gran dimensión, descubres un nuevo sufrimiento, ¿no? Es decir, el dolor de no poder dar más, de no poder amar más y estar en permanente conflicto por querer dar más. ¿Cómo lo resuelves? Es decir, ¿qué consejos das para esos Quijotes que se empeñan en dar más, en vivir más? Bueno, para mí el amor no tiene límite. La mente del amor es inconmensurable. Todo entra, todo lo puedes abrazar. No tiene ningún límite. Pero a veces, cuando queremos interactuar, por ejemplo, desde el activismo social o etcétera, muchas veces se hace desde un dolor por la injusticia social. Y nos tenemos que escuchar nosotros mismos primero para poder interactuar. Entonces, como activista social que he sido y que soy, porque sin duda nuestra comunidad se caracteriza por ser lo que se llama el budismo comprometido, no quedarnos solamente sentados en la meditación, sino en la meditación tener unos valores que también significan comprender ese sufrimiento e intentar disminuir nuestro sufrimiento y el de los demás. Pero siempre hay que empezar por uno mismo. Si yo estoy intentando ayudar a algún movimiento de algún tipo y me está generando a mí sufrimiento, no estoy haciendo bien, no voy por buen camino. El camino es trabajar mi sufrimiento para poder llevarlo a los demás. Este es el camino. Algo tenemos que mirar que nos hace, a lo mejor hemos estado atrapados en lo que queremos conseguir. A veces la propia felicidad, el propio concepto de felicidad nos atrapa y no nos permite tocarla. Creo que la felicidad es tener esto o ser de una determinada manera. Ese propio concepto nos atrapa y no nos deja ser felices. A veces es querer cambiar todo el mundo, pero a veces se necesita paciencia para los cambios. Y si tu activismo te está generando ansiedad, tienes que trabajar con esa ansiedad, observar esa formación mental y dejar que se aplane. Gracias. A ver, no sé si lo he conseguido de animar a alguien. Sí, mira, fíjate. Bueno, nosotros no tenemos constituidos, diríamos, movimientos concretos, por ejemplo, para recoger alimentos, etcétera, pero animamos constantemente a todos los practicantes y las practicantes de nuestra comunidad a que se impliquen en el activismo social. O sea, si ya hay movimientos que están trabajando aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo una hermana, Mónica, ella durante toda la pandemia ha estado llevando una despensa para todo un barrio, llevando alimentos a todas las familias de su barrio, y es una bodhisattva realmente, con un gran esfuerzo y ayudando a mucha gente. Hay otras personas que están implicadas en los movimientos con los refugiados, por ejemplo. Pero sí que dentro de nuestra sangha hay especialmente una sensibilidad con el tema del medio ambiente. Somos bastante activos. Hay un grupo en este momento dentro de la comunidad española que se llama el Grupo de Cuidado a la Madre Tierra, que está dando soporte
pues para que los y las practicantes podamos saber que el trato al medio ambiente es importante, genera sufrimiento y nos invitan con prácticas o con actuaciones de consumo o con mirada para cómo no generar más sufrimiento. Pero también depende del lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos la Sangha es muy activa en todo el tema del movimiento de los racial para evitar el racismo. Como no sé si sabes que el maestro Thich Nhat Hanh estuvo muy ligado a Martin Luther King, que le nominó, hizo una nominación para TAI como Premio Nobel de la Paz por su activismo a favor de la paz y desde entonces hay mucha implicación en este tema, especialmente en Estados Unidos es muy activo con ese tema. Y aquí en España, sobre todo, más que montar organizaciones paralelas a las que hay, animamos a que se haga ese voluntariado con las organizaciones que ya están trabajando. No sé si te respondí. Gracias, Concha, por venir una vez más. Gracias a ti, Fernando, gracias.